Me da mucho gusto saludarte, Federico. Gracias por aceptar la invitación a platicar esta mañana. Gracias, Con mucho gusto, como siempre, mi muchas querido gracias. Raúl. Oye, qué sustote nos han dado, qué sustote nos han dado en la Unión Americana y bueno, nos siguen dando este asunto de la probabilidad de una recesión en la Unión Americana. ¿Realmente tú la ves así tan cerca como ellos están temiendo? Fíjate que en lo personal no. Ahora, hay que nada más remontarnos un poco a la secuencia de los hechos que han estado sucediendo en los últimos días, ¿no? Ujú. Yo creo que lo primero, fíjate que cuando hace unos días se dio a conocer el crecimiento económico en Estados Unidos del primer trimestre, pues fue una cifra muy positiva, ¿no? O sea, fue un 2,84% Sí, anualizado para el segundo trimestre, ¿no? Y bueno, pues eso creó cierto optimismo, como diciendo, bueno, la economía está vigorosa, está sólida, ¿no? Y pues, como que en ese momento veían más lejos la probabilidad de una recesión. sí. Bueno, segundo tema, vienen las cifras de desempleo y de creación de empleos. Y bueno, la creación de empleos estuvo muy por debajo de lo esperado y pues hubo ahí un incremento marginal en la tasa de desempleo, ¿no? Es que está en 4,2 me Tres. parece, ¿no? Ah, 4,3, exacto. Entonces, bueno, pues claro, si lo comparamos de cómo había bajado el desempleo ya después de la pandemia, ya con la reactivación, pues claramente sí es un cambio, pero en sí un 4,3% de tasa de desempleo, pues la verdad es que no es compatible con una situación de recesión. mm, Ahora, ¿por qué viene ahora esta preocupación de la recesión que pues se suscitó pues básicamente este fin de semana, ¿no? O sea, viene el incremento de la tasa de interés en Japón y más que nada ese incremento en Japón se da precisamente por pues esa expectativa de que a nivel global el crecimiento está pues desacelerándose de una manera muy profunda. Y yo creo que eso lo aprovecharon los mercados, ¿no? Para pues manifestar que pues no están de acuerdo con la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Ahorita hablamos de cómo ha sido esa política monetaria, pero básicamente los mercados yo creo que lo que están haciendo es presionando a la Reserva para mm, que pues ahora sí que no se les vaya a pasar en septiembre iniciar con la baja de tasas de interés, que ya le esperaban ahora para julio. Yo creo que la gran decepción para los mercados es que no se dio. Y entonces un poco la reacción pues es este mm. entorno de crear esta expectativa bueno, pues esta volatilidad que se empezó a dar, ¿no? Entonces yo creo que esos son los tres componentes que están creando esto, ¿no? Ahora, en términos de probabilidades de recesión, pues cada analista tiene sus propias estimaciones, ¿no? Yo me voy a remitir a algo que leí yo esta mañana, ya después de toda la volatilidad que se dio el domingo y el lunes, y la mayoría o el promedio de los analistas en Estados Unidos ahora están esperando una probabilidad de recesión del 25%, cuando la semana pasada o hace unos 10 días la tenían en 15% en promedio. Entonces, claro, de 15 a 25 sí es un cambio importante, pero un 25% de probabilidad para una recesión, a mí la verdad me parece pues bajo y me parece que está en la parte en donde no puede manifestarse necesariamente, ¿no? Entonces yo en lo personal considero que la fortaleza de la economía americana va a seguir, se va a desacelerar, ese es un hecho, ¿no? Lo vemos en las estimaciones de crecimiento para fin de este año y para el año que entra, pero bueno, son crecimientos positivos, son crecimientos que se alejan Sí, mucho de lo que sería una recesión, ¿no? claro. Yo por ahí leía un documento de algún estudio internacional de buen nivel donde decía que incluso se esperaba que para ese año todas las economías en el mundo, excepto algunas emergentes, las economías desarrolladas presentaron un menor crecimiento que el año pasado, Claro. Sí, ¿no? sí, o sea, es un hecho que la economía global está entrando, y sobre todo en 2025, va a entrar a una fase, pues que es diferente de como venía ahora, ¿no? Y que es una fase pues, de desaceleración, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que pues, esta fase de desaceleración de alguna manera ya era esperada. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la pandemia, ¿no? Y a la recesión que se dio en la pandemia, el rebote de la pandemia fue muy fuerte. Y entonces fue de tal manera fuerte que obviamente no podíamos esperar que ese rebote fuera duradero
y que fuera algo permanente. Entonces fue un rebote que contribuyó a que se fortaleciera la economía, ¿no? Pero pues obviamente después de ese rebote viene una gradual Claro. caída. Y yo creo que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, ha sido ordenada esa perspectiva, ¿no? Por más que hayamos visto esta volatilidad tan fuerte el día de hoy en los mercados bursátiles, ¿no? Yo creo que en general la perspectiva de este nuevo entorno de una economía global más desacelerada, pues sí se está dando hasta cierto punto de manera ordenada. Ujú. Ahora, Jerome Powell ha sido muy claro. Él dijo, así con toda claridad, y lo repitió, voy a bajarlas, van a bajar las tasas de interés cuando hayamos llegado a la meta inflacionaria y tengamos contundencia de señales de que la inflación ha sido derrotada. Así lo dijo, o sea, no solamente llegar, sino tener contundencia en elementos que permitan afirmar categóricamente que la inflación ha sido derrotada, que no tiene ninguna posibilidad de rebote. ¿Para qué están dando lata el sector financiero con que ya baja las tasas, ya baja las tasas? Sí, Jerome Powell fue muy claro en recalcar que incluso no basta llegar al 2%, sino tiene que haber muestras y signos inequívocos de que la inflación no va a rebotar. Claro, exactamente. Yo creo que has dado en el clavo con la palabra contundencia. O sea, si algo ha tenido Jerome Powell es contundencia y consistencia. O sea, yo creo que él ha sido de los presidentes de la Reserva Federal, pues que mejor han podido comunicar las intenciones y guiar lo que va a hacer a futuro la Reserva Federal. Y ha sido muy claro, ¿no? Y otra vez, como tú lo dijiste muy bien, contundencia, ¿no? Ahora bien, lo que el señor Powell está manifestando, pues está relacionado con lo que es el mandato dual que tiene la Reserva Federal. Y sabemos que ese mandato dual, pues te puede generar una cierta esquizofrenia, porque en un momento dado, como presidente de la Reserva, pues no sabes a cuál de los dos objetivos le debes de dar Claro, prioridad, si al de la inflación o al del crecimiento económico. Powell ha sido muy claro desde hace ya varios años que él le da preeminencia y prioridad a el combate de la inflación. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, simplemente que la Reserva Federal ha decidido, a través de lo que ha expresado el señor Powell, ha decidido pues darle prioridad al mandato de controlar la inflación. Y por eso es que ha dicho que la inflación hoy día, alrededor del 3% de los precios al consumidor, pues ha dicho que sigue siendo muy alta, ¿no? claro, Y sí, tiene claro, razón. Entonces, yo creo que está actuando de una manera correcta, mandando la señal correcta de decir a mediano plazo o largo plazo lo que tenemos que alcanzar es una estabilidad de precios de alrededor del 2% y ya luego podremos pensar en reanimar la economía, ¿no? Entonces yo creo que eso lo perfecto. tiene muy claro y lo ha expresado de una manera muy clara y los mercados no les gusta leerlo porque lo que los mercados quieren es Sí. tasas más bajas, ¿no? Claro, en ese sentido iría el Banco de México. El Banco de México, y vale la pena recordarlo, se adelantó a la lucha inflacionaria con respecto a la Fed, ¿eh? O sea, Ah, vio con un año de anticipación que el asunto podía no ser coyuntural y aplicó un incremento de tasas un año antes que lo que hiciera la Fed. Vio más, fue más visionario, más sensible el Banco de México que la propia Reserva Federal. sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, ahora el Banco de México pues claramente enfrenta pues, este dilema de que pues tiene que seguir o quiere seguir obviamente a lo que hace la Reserva Federal, pero enfrenta el dilema que la inflación en México está repuntando y se Sí, está alejando cada vez más del objetivo. sí, Entonces, eso es una razón por demás de que no puede estar no. pensando en iniciar un ciclo de bajas de tasas de interés en estos momentos, ¿no? Ni en los siguientes meses, ¿no? Oye, ¿por qué crees que mientras que en Estados Unidos y en otros países incluso los precios de los granos básicos en el mundo van hacia la baja y en México la inflación toma nueva energía? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la dinámica propia de algunos precios relativos, que en lo particular en México tienen pues una dinámica diferente a la dinámica internacional, ¿no? Por cuestiones de cuellos de botella, obstrucciones en el funcionamiento de esos mercados y pues varias de estas consideraciones que hacen que la dinámica de precios de ciertos precios relativos, ¿no? sea diferente a la que se observa a nivel global. Oye, a ver, contigo sí se puede hablar de esos temas.
el asunto del derecho de piso está influyendo en la inflación, ¿eh? Y no como que, como que todo el mundo dice, no, yo no le voy a entrar a ese tema y yo me hago sonso, ¿no? Y le volteo por otro lado, pero nadie ha hecho un trabajo serio que diga, a ver, así está impactando el derecho de piso en los precios de los básicos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie ha querido entrarle de lleno, de manera analítica a ese tema, porque pues sí, obviamente es evidente que eso está generando aumentos de costos a las empresas y cualquier aumento de costos, pues obviamente debe presionar la creación de precios relativos y bueno, pues es algo que no podemos cerrar los ojos, ¿no? Eh, Digo, la única referencia que hemos visto más recientemente pues, es en la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas, a los analistas. Ahí sí ha mencionado esto no tanto vinculado con la inflación, pero sí ha mencionado que pues el derecho de piso y todas estas actividades del crimen organizado, pues claramente están impactando en la actividad productiva del sector privado, ¿no? Entonces, al menos lo han manifestado a través de las encuestas que realizan, ¿no? Pues sí, sería interesante ver que alguien se atreviera a decir cuánto está impactando en el precio final, ¿no? Porque final Claro. y además inciden, Federico, en fragmentos del proceso. Antes era derecho de piso para todo. Ahora hay que pedirles permiso para sembrar, hay que pedirles permiso para cosechar, hay que pedirles permiso para la pizca, hay que pedirles permiso para el traslado. O sea, cada quien quiere en cada segmento, tienes que andar dando dinero. Claro. Y bueno, y no solo la inflación, es la actividad productiva. O sea, yo creo que hay un impacto en el PIB, porque todo eso pues va obviamente alentando la actividad productiva y muchas personas, muchas áreas productivas, unidades productivas, perdón, a lo que han optado es a abandonar su actividad, ¿no? O sea en el comercio, sea en la parte agrícola, simplemente dicen, bueno, ¿para qué arriesgo mi vida sembrando X Eh, cosechas si me van a estar pidiendo a cada rato pago de derechos, ¿no? sí, y bueno, tienes razón, también es una ausencia de participación en una actividad económica genera escasez de algo. Y esa escasez puede generar presiones alcistas en los precios. También. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. ¿Quién iba a decir, no? Que eso tiene, bueno, porque eso sucede, digamos, en las ciudades o en ciudades medias o con cierta industrialización, pero en los pueblos mata la actividad económica en un pueblo. Sí, O sea, tú le quitas a una recaudería la alternativa de seguir ofreciendo y desgracias al pueblo o aparte del pueblo, que ya se abastecía con esa señora de la verdura o de los productos que necesitaban la familia, ¿no? claro, y porque además muchos pueblos están especializados en un tipo de cultivo, en un tipo de actividad, ¿no? Entonces le pegas a esa actividad, pues claramente matas toda la actividad productiva, ¿no? Oye, pues ya tendremos oportunidad de platicar tanto de esos temas como del rock. Por supuesto, con mucho gusto. En alguna ocasión acabo de ver por ahí publicado algo que tiene que ver con tu actividad musical. La verdad es que ha de haber sido sensacional trabajar contigo en el Banco de México. Me imagino que no era común que un ejecutivo de tu talla estuviera también con esas preferencias musicales. Yo de veras digo que poco, a lo mejor en Estados Unidos sí. ¿Te acuerdas que Bernard le usaba unas camisetas que parecía que era cantinero de Jamaica? ¿Te acuerdas que decía que le chocaba usar corbata y la corbata no me gusta y usaba esas camisas todas llenas de florecitas? Pues y ya te imagino a ti también en el Banco de México, digo, no era común que una persona dedicada al sector financiero tuviera un amor por la música rock, ¿no? Claro. La verdad es que Además maravilloso. les inculqué el gusto por el ¿Sí? rock. Y sí lo recibieron bien. Sí, sí, una mayoría sí. Sí. Muchos con indiferencia y otros sí, sí, obviamente les gustaba también. Qué interesante. Un día platicamos de ese asunto, Federico. Muchas Claro, gracias. Eres al muy amable. contrario, Gracias por aceptarnos la invitación, un ¿eh? placer y buen día. Hasta luego. Un abrazo. Te mandamos el testigo. Gracias. Eso, gracias. Bye. Gracias.